Otro de los temas de esta semana tiene que ver con la ficha limpia, o el proyecto de ley de ficha limpia, que no tuvo el consenso suficiente. ¿Cree que los sectores cercanos al poder, y no digo solamente gobierno, al poder, pretenden avanzar en esta ley? Y hay una clara intención, porque es una ley hecha como un traje a medida para Cristina Kirchner, para proscribirla. La norma internacional que aplica en la mayor parte de los países del mundo tiene que ver con una disposición digamos, que tiene rango internacional, y es que se considera a una persona inhabilitada para ejercer un cargo político o público cuando tiene condena firme, es decir, cuando ha sido ratificada su condena tras apelar a la última instancia, en el caso de la Argentina, la Corte Suprema. Esto se basa en un principio que es la presunción de inocencia. Es decir, alguien para el derecho en la mayoría de los países del mundo, la matriz que nosotros tenemos, el derecho romano, bueno, alguien es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. Acá se invierte la carga, antes alguien es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Y en ese mientras tanto puede suceder la proscripción de alguien, como sucedió con Lula, que después la justicia vuelve sobre sus pasos, pero fue alguien que había sido despojado de su posibilidad de ejercer o ser candidato, y además, en el caso de Lula, que sufrió prisión. En el caso de Cristina, en caso de avanzarse con esta ley, así como se pretende, buscaría el mismo fin, nos llevaría a cometer la misma injusticia que después enmendó la justicia de Brasil, y está alentada por sectores muy poderosos que lo han transparentado en el debate, porque ha habido una intervención, la de un diputado de la coalición cívica, que circuló mucho en las redes, y que si uno la escucha es muy clara. Dice, ustedes están cometiendo un error, si no impedimos que Cristina Kirchner sea candidata, o si Cristina Kirchner es candidata, les puede ganar, tienen una estrategia de corto plazo, hay que sacarla de carrera. Es decir, eso equivale a una confesión de parte. ¿Por qué tanto odio con Cristina? Yo creo que porque gobernó con una vara muy clara a favor de los sectores populares, y porque básicamente arruinarle negocio a los que tienen el poder económico en un país es algo que no perdonan. Pueden perdonar cualquier otra cosa menos eso. Y recordemos que acá el negocio más grande que se había hecho para los sectores del poder económico fue la jubilación del sistema, la privatización del sistema jubilatorio. Cuando se produce la recuperación del sistema jubilatorio para el sector público, recuerden que grandes compañías, el grupo Clarín, Techín, muchas de esas compañías ya se habían capitalizado en el negocio y poseían acciones. Todo eso lo tuvieron que restituir. Tuvieron el negocio más grande, así se lo promocionó. Nunca se había generado una concentración tan grande de capital financiero en torno a un negocio del que participaron muchos sectores del poder económico, y eso se volvió para atrás. Esa es una de las grandes razones del odio a Cristina y de la hazaña con Vudú. Recordemos que Vudú justamente
por un juez que ahora se lo menciona para integrar la corte, el hijo. Fue encarcelado, estuvo en prisión. Bueno, yo creo que pongo este ejemplo, hay otros, la recuperación de YPF también, le pisó los callos a grupos muy poderosos, y creo que el otro motivo de esa hazaña es que, medido por algo muy objetivo, en eso no puede haber subjetividad, el índice de Gini, es decir, el índice que mide si un país tiene más o menos desigualdad, nunca el índice de Gini marcó tanto equilibrio en términos sociales como en el último gobierno de Cristina. Hablando de Cristina, ¿hoy es la principal opositora a Milei? Yo creo que representa, como presidenta del Partido Justicialista y por sus antecedentes, una de las principales figuras. Desde ya, el gobernador Kicillof, por gobernar la provincia más grande del país, por haber derrotado en las urnas a Milei y a toda la derecha, y por tener una actitud, un gobierno que claramente marca que puede haber otro proyecto, que puede gobernarse de otra manera, que puede generarse menos daño social, también configura el otro gran referente. No son los únicos, pero son evidentemente los dos que marcan, en términos de su figura y por distintos motivos, los principales figuras de la oposición. Hablando de oposición, recién decíamos con respecto a la ley o la media sanción de la ley de ludopatía, que es una buena noticia entre muchas malas. Parece ser que en estos 11 y algo más de meses que lleva el gobierno Milei ha podido hacer prácticamente todo lo que quiso, ¿no? Porque la oposición no estuvo tan fuerte como se esperaba. Es verdad, hay una oposición que se autopercibe oposición en los discursos, pero que actúa como si fuera parte del oficialismo. Son como patrullas perdidas del oficialismo que, cuando se las convoca en los momentos en que hay que votar cuestiones clave para el gobierno, siempre se alistan y están presentes. Después tienen libertad para, en otros temas, diferenciarse. Claro. Pero en términos de lo que son los núcleos de la lógica brutal del ajuste que aplica el gobierno, lamentablemente esos sectores que se dicen oposición y que muchas veces en los discursos alardean verbalmente de una diferenciación respecto del oficialismo, cuando hay que poner la mano para votar las cuestiones claves, de DNU para renegociar deuda, de DNU para aplicar el ajuste, ahí están alineados. Hugo, gracias por el contacto. Un abrazo grande. Hasta luego, buen día.